entonces, al final, estimado Óscar, ¿eres más escritor que periodista? Ahora mismo sí. Ahora mismo sí. El sustento de tu vida es... Lo tengo. Ahora mismo, digamos que más de medio año me lo paga la escritura. Pensando en un salario que no es excesivo. Pero la suerte que he tenido con la fuerza del viento es que, aparte del anticipo, a mí me ha estado liquidando derechos de autor 3 años. Que eso poquísima gente lo hace en España. ¿Qué ocurre? Que estoy a mucha distancia del nivel del superventas, que son los 50.000 libros. Yo estoy ahora mismo sobre los 15, 16.000 libros desde que salió la publicación. Mis ediciones son de a 5.000. Tú piensas que eso puede parecer mucho en el ámbito en que nos movemos, pero cuando llegas a una editorial de esas y resulta que en 10 días Javier María o Reverte venden 9 veces esa cifra en solo 10 días, tú eres un matado, entiéndeme, ¿no? Para ello tú eres... Hombre, no pierden dinero contigo. Óscar, tiene que haber gente jugando la Champions, claro, gente jugando ligas nacionales y así hasta la regional preferente. Eso es lo que te quiero decir, o sea, yo sé dónde estoy, yo lo que estoy esperando a ver si puedo un día, como yo digo, yo estoy en la plantilla de un primer equipo, me dejan jugar 5 minutos, 10 minutos, bueno, a ver si me ponen de titular fijo, es lo que estoy, pero es que 50.000 libros venderlos en España es mucha. De hecho, por ejemplo, se da la paradoja de que yo he vendido más Centauri, o sea, en Francia que en España. Y dices tú, ¿qué es lo que pasa en Francia? 2 cosas. Primero, que en Francia la equitación no tiene concepción como deporte elitista, es decir, no es popular, pero no es la cosa de aquí de los señoritos. Allí la gente monta a caballo, hay mucho pony club, hay mucha afición, en fin. Y en segundo lugar, el índice de lectura es enorme. Es que es dramático, pero tú piensas que según Eurostat, cuando cruzas todos los parámetros españoles, de todos los países, como todos los países europeos, es decir, índice de renta, número de universidades, número de bibliotecas, personas que existen, lo cruzas, cuando aparece el apartado índice de lectura, en España, en Europa, solo tenemos por detrás a Albania. O sea, proporcionalmente, por demografía, Chipre y Holanda tienen más lectores que nosotros. ¿Pero eso es, Óscar, por la piratería o porque la gente no lee? Yo creo que, o las dos cosas. Yo creo que fundamentalmente porque la gente no lee. Que eso se haya grabado, porque es que no estoy hablando de venta. España me parece que después de China el país con más piratería del mundo, ¿no? Eso por descontado, si no ha adelantado a China. Que no nos viene mal luego para hablar de la fuerza y el viento. Pero si no ha adelantado a China. No, el problema es que, por ejemplo, tú lo has visto, tú vas a cualquier librería en Italia, en Francia, en Holanda, y lo primero que te llama la atención, por lo menos a mí cuando entro a la librería, es que hay cestas tipo supermercado. Eso en España, yo me parece que nada más que lo he visto en la FNAC en Gran Vía, solo ese sitio. O sea, eso ya te dice el hábito de consumo, ¿no? Pero estamos hablando de que la gente tampoco va muchas veces a la biblioteca. De hecho, las bibliotecas están llenas, pero de gente o huyendo del frío, desgraciadamente, o estudiando. No puede estudiar en su casa y se va a la biblioteca a estudiar. En épocas de examen, tú no puedes leer un libro en la sala de lectura de ninguna de las bibliotecas de Cádiz. Están llenas de estudiantes, afortunadamente, ¿no? Pero no están leyendo libros. No obstante, Óscar, tú tienes, te iba a decir la suerte, no es la suerte se la busca uno, ¿no? Pero, o sea, tú estás jugando en una editorial, creo que pertenece al grupo más importante o de los más importantes del mundo, ¿no? Sí. ¿Entiendes? No, del mundo no, en Europa seguro. Es que aquí no conocemos la potencia que tienen, por eso Ruiz Zafón se fue a Estados Unidos. Estados Unidos está en 3 editoriales. La famosa Doubleday, que se ocupa de la costa oeste, ¿cómo se llama la de...? Él está en la zona de California, pero son unas editoriales de una potencia, o sea, en Europa no hay nada parecido a eso. Y esas editoriales además están siguiendo técnicas de promoción contrarias a las que se hacen en Europa. En Europa vamos al sistema de grandes actos de masa, grandes presentaciones mediáticas y tal y cual. Esa gente hace una muy breve y seleccionada mediática, es decir, yo no quiero el programa de mayor audiencia, sino quiero el programa literario o artístico de mayor prestigio en la costa oeste. A ese es a lo que voy y lo pago. Hago redes sociales, muevo, pero luego prepárate. O sea, luego el autor se va a sacar todos los clubes de lectura de todos los poblados miserables, pero uno detrás de otro. ¿Por qué? Porque se dan cuenta que el lector allí, el norteamericano, es un señor que está acostumbrado a comprar siempre por catálogo, en esos pueblitos, ¿no?
Ahora lo haga por Amazon, pero antes lo hacía por cadenas de distribución. Entonces, ¿qué es lo que quiere? Tener el libro firmado por ti. Otra prueba de la diferencia de España. Una presentación buena, no sería mi caso, yo no soy un superventas, pero un superventas en Alemania, tú tienes que pagar 12 euros para asistir a esa presentación. Que el tío te hable de la novela. Trata de pensar eso sin España. Entonces, ¿cómo es? Random Penguin, ¿cómo es? Penguin Random House. Que eso, tú ya estabas en Alfaguara cuando el Grupo Prisa vende Alfaguara. Claro, exactamente. De hecho era Santillana, o sea, Alfaguara pertenecía a Santillana, la desgajan de Santillana, Prisa se queda con Santillana, porque están en el mismo edificio y todo, y claro, a nosotros nos compra Penguin, vamos, a nosotros, a Alfaguara, y por tanto toda la cuadra, como se dice en argot, pasamos allí. Pero bueno, o sea que de alguna manera también estás jugando las ligas mayores, ¿no? Pero es, porque ahora hay mucha gente que se autoedita. Amazon te permite la posibilidad. Hace un momento hablábamos de que Benito Olmo empezó así, autoeditándose vía Amazon, no sé cuánto, no sé qué, y tú desde tu primera novela empiezas en Alfaguara, que era quizá después del Planeta del Planeta la más importante. Ahora es el más importante Penguin que Planeta. O sea, eso está. Pero no, yo en ese aspecto no tengo queja. No, lo que te quiero decir es que efectivamente yo me ahorro el trámite de eso. Que tal como está yendo el mercado, hoy casi parece una mejor para los autores tratar con una editorial pequeña, honesta, que conozca bien su zona de distribución, que con una grande. ¿Por qué? Porque una grande mueve muchos títulos al cabo del año. Y entonces, por ejemplo, si a mí me dicen, sacamos tu novela 10 días antes de que Arturo saque la suya, ya no me la saque, déjalo. Si la gente va a comprar, el libro que va a comprar, esa es Navidad del de Arturo, no el mío. El mío puede ser mejor, puede ser más barato y puede gustar mucho más a quien lo lea, pero la gente quiere regalar un Reverte, punto. Entonces ese es el problema de estar en las grandes, que cada vez que los puntas de lanza, Vargas Llosa, María, Reverte, o los extranjeros que hay en claro, pero tiene la parte buena de que como estás con los mismos, ellos saben cuando sale María, cuando sale Reverte, porque lo tienen ellos. Claro, o sea, Vargas Llosa y te dicen, oye, sal tú en febrero, sal tú en marzo, porque en septiembre, octubre los reservamos para los grandes títulos. No, si es así, si yo de hecho, y tampoco te viene mal, porque si no... De hecho, estoy bien porque a mí me suelen colocar un mes antes de... O sea, yo salgo en octubre, que es un mes muy bueno de venta, sin ser el gran mes, que son noviembre y diciembre. Ahí sí. Pero que te digan, sale el mismo mes que sale Arturo, o que salga Javier María, o que salga eso. Y entonces, lo que le pasa también a ellos es una cosa, que ellos no dudan en sacrificar sus peones en el tablero de ajedrez. Y yo tengo que reconocer, yo soy un peón. O sea, mejor que otro, de un ajedrez más caro, de acuerdo. Pero no nos engañemos, que es que soy mucha gente que está en la autopromoción, que pierde de vista el ámbito literario. Va por ahí, no, es que yo he vendido 10 ediciones. Miguel Ángel Revilla, el presidente de Cantabria. Yo le presenté un libro, 16ª edición, y le pregunto al editor, ¿de cuántos son las tiradas? Dice, este ha sido de 200. 200 ejemplares. Claro, es que ahora con las técnicas de impresión nuevas, tú, vamos, yo lo sé por la editorial Quorum y todo eso, es decir, hay gente que se paga la edición suya con Quorum, ¿entiendes? O gente que Quorum te saca 200 ejemplares, que vende 150, es que en una semana tienen otros 200, ¿no? Claro, por eso te digo que ahora mismo, tal como se está situando el mercado, que las grandes editoriales que son paneuropeas trazan unas políticas de lo que a ellos les interesa con independencia. Por ejemplo, ¿sabes por qué tenemos tantos autores nórdicos ahora en España de venta? Porque todo lo que es la península... Lo puso de moda Stieg Larsson, ¿no? Pero es que no. Cuando Stieg Larsson escribe, los ingleses que van a todas partes con un libro aparecen en los pueblos más infames de Suecia. Ah, mira, aquí es donde pasa esto. Y entonces a alguien en el Ministerio de Cultura se le enciende una luz y dice, la mejor promoción. ¿Qué es lo que hacen esta gente? Autor que ellos seleccionan y recibe una oferta del extranjero, le dice a la editorial extranjera, yo le pago la traducción al español. La que menos son 6.000 euros, ¿eh? La que menos.
porque el traductor tiene que ser bueno o no vale para nada. Entonces, ya la editorial... Tu gran amigo Rafa Marín. Rafa lo cuenta muy bien. Dice, Rafa, yo escribo una página y cobro 1 euro. Traduzco esa misma página y cobro 10 euros. Lo explica clarísimo. Rafa es de los más buscados. Rafa, las rapiditas y eso, 2.000 euros lo menos que tarifa. Y si ya se trata de alguna, va la cosa para arriba, ¿no? Además, Rafa es muy bueno traduciendo. Pero que lo que te comento de esta historia es que ahora mismo casi a un autor le interesa más ir a una pequeña porque lleva más porcentaje sobre la compra, porque a mí lo que me pagan es el 10% en Alfaguara. O sea, me dan un anticipo de derecho en base a lo que ellos piensan que voy a vender. Y ya cuando lo supero, voy percibiendo porcentajes por las ventas que ha superado todo eso. Entonces, claro, que a ellos tú les factures 3 años le está dando una buena señal. Y sobre todo les ha dado ya muchísimo dinero. Pero no es lo que ellos entienden por un escritor. Un escritor es un señor que dice así una tarde, hola, adiós. Y ahí hay 150 libros vendidos en esa sala. Bueno, vamos a hablar de tu libro antes de que me hagas un umbral. Yo he venido aquí a hablar de mi libro. Observo que el libro tiene que ir bien, Óscar, cuando has ido a San Fernando, vas a Ubrique, es decir, que 3 años después sigues haciendo actos de promoción de tu libro, señal de que el libro va bien o ha tenido suficiente tirón o puede tener todavía un hueco en el mercado para que o la editorial o quien sea siga organizando cosas, ¿no? Bueno, es que tener un hueco en el mercado es una cosa fugaz en la literatura. Hemos repetido varias veces el título, ¿eh? Sí. No, quiero decir que, por ejemplo, si La fuerza y el viento se publicó hace ahora 3 años, el hecho de que siga manteniéndose en el mercado supone 2 cosas. Una, es un tipo de literatura que gusta al público. Cierto es que no es un tipo de literatura que gusta a lo que se llama el gran público, o sea, el gran comprador, la gran masa compradora. Podría gustar, ¿no, Óscar? No, es que ese gran público no se define por su gusto literario, sino por su influencia publicitaria. Ya, pero digo que eso también es que te coja alguien y te quieran promocionar, porque una novela de aventuras, de piratería, con paraísos fiscales, es decir, que me parece un tema para divertirse leyéndolo, no para flagelarse. Javier Marías, que a mí me queda muy bien Javier Marías y tal, pero son novelas que es como un mantecao de Astorga, ¿eh? Claro, no que, es otro tipo que cuesta tragarlas, ¿eh? Tiene una prosa muy peculiar, dicho entre comillas. También es verdad que el género de novela que María cultiva es intimista, si se quiere es novela psicológica o novela social. No sería lo mismo escribir novela negra o novela de aventura o novela científica o novela de ciencia ficción. Es decir, no, yo lo que quería decir es que una cosa que condiciona, sobre todo muchísimo en España, el nivel de ventas, es que la gente consume libros vía televisión. Un ejemplo. Belén Esteban aparece como autora de un libro. Eso es un auténtico prodigio. Es imposible. Pero lo que sí hace la editorial que le publica ese libro es actuar y promocionar ese libro como si Belén Esteban lo hubiera escrito. Y consigue, gracias al fenómeno de las cadenas de televisión, que se forme una enorme cola en un puesto de la Feria del Libro donde está Belén Esteban. ¿Quieren las señoras o los caballeros que están en esa fila leer a Belén Esteban? A Belén Esteban no la quiere leer nadie. Lo que quieren es una foto con Belén Esteban o lisonjearla o preguntarle una cosa y pagan el precio del libro por obtener ese selfie. Vale. Yo lo que veo mal es que eso lo hagan llevando a Belén Esteban a la Feria del Libro, donde hay un puñado de autores a los que les ha costado muchísimo escribir sus obras y que tienen, por supuesto, una formación cultural y humana muchísimo más amplia. A mí me parece muy bien que la editorial de Belén Esteban contrate el Castellana Hilton y haga la misma promoción allí, posiblemente venda hasta más.
porque ya la gente va a ir y sabe que nada más que tiene que ir a buscar a la Esteban allí, ¿no? Eso es a lo que me quiero referir. O sea, tú no puedes pensar en España en ser un fenómeno de masas si no eres un asiduo de las grandes cadenas de televisión nacional. Como tertuliano, como profesional. Tu amigo Arturo tampoco... igual no lo necesita el hombre, ¿no? No, vamos a ver. O sea, hay un antes y después de Arturo Pérez Reverte. Quizás sea Arturo el número 1 de ventas en España, ¿no? Totalmente seguro. ¿Entiendes? Y Arturo, al revés, él, como es provocador, se muestra arisco en las redes sociales, es también su personaje más que su persona, ¿no? ¿Entiendes? Y hace sus presentaciones, entonces a lo mejor se llevan a la gente a Tánger. Como ha pasado precisamente con Eva. Con Eva, ¿no? Sí. ¿Me entiendes? Y no hace falta ir al Sálvame. No, lo que quiero decir es que Arturo, que ya tiene una enorme trayectoria literaria, como la tienen otros muchísimos grandes autores españoles, yo veo que hay gente que le sigue desde sus primeros libros porque era reportero de guerras o porque salía en televisión en Código 1. Es decir, pasa ahora mismo. Cristian Gálvez es una persona que escribe muy bien y sale en la televisión. Entonces, los niveles de venta de salida de Gálvez son muy buenos. Le puede pasar a muchos compañeros de profesión, de periodistas que salen en televisión, que escriben bien y que son buenos literatos, pero digamos que ya tienen como media tarjeta de presentación hecha. En cambio, yo cuando salgo a Coruña o salgo a Barcelona o salgo a Badajoz, no soy un nombre de referencia. La primera novela de Arturo, ¿cuál fue? ¿El Húsar? El Húsar. Y no fue, y él se dio más a conocer como el maestro de esgrima. El maestro de esgrima fue precisamente la que le lanza a él, ¿no? Pero la primera, que era también un poco introspectiva y el tal, Húsar, ha llegado el águila, que son eso, pero no, perdón, la sombra del águila, pero no, lo que pasa es que hay una cosa en las primeras novelas. Arturo fundamentalmente cultiva durante mucho tiempo la novela histórica bien hecha, bien documentada. Hay mucha gente que escribe novela histórica, pero se la podía ahorrar también. Y hay honrosas excepciones. Le pasa a Juan Eslava Galán, le pasa a Jesús Maeso, sin ir más lejos, le pasa a Rafael Marín Trechera, cuando ha publicado Don Juan, que es fabulosa, es absolutamente una magnífica novela histórica, que además evidencia toda su calidad como autor. Pero claro, volvemos a lo mismo. Jesús Maeso, Rafael Marín Trechera, Juan Eslava Galán, que son autores de una grandísima trayectoria y de una mejor aún calidad literaria, se sientan en una mesa a tomar café. El cuarto invitado es Arturo Pérez Reverte. Si las personas que están por la calle se acercan a esa mesa a pedir un autógrafo o a hacer un comentario, ¿a quién de los cuatro piensas tú que se lo haría? Por Arturo, claro. Es una cara conocida. La gente confiaba en él cuando era reportero de guerra, la gente confiaba en él cuando era reportero de investigación y la gente confiaba en él. Esa gente que confiaba en él lo siguió como escritor y además acertaron. La prueba está en el resultado final que ha llegado. Eso es una dificultad a superar por los que no estamos en eso. Pero aunque uno esté saliendo en televisión todos los días y escriba libros como Belén Esteban e incluso los venda, no por eso se va a convertir en escritor, ni mucho menos posiblemente se convierta en algo parecido a un intelectual. Escúchame, entonces, ¿a ti cómo te da por escribir una novela de piratas? Bueno, vamos a ver. La fuerza y el viento... imagino que ser de Cádiz te predispone, ¿no? Bueno, aunque he leído por ahí que me he quedado súper sorprendido, que tú naciste en Madrid. Sí. Y después viví en Tánger. Me he quedado alucinado, pero lo he tenido que leer varias veces y digo, ¿esto cómo va a ser? Sí, Óscar, ¿cómo es? Él dice, el escritor madrileño afincado en Cádiz. Sí. Y digo, joder, yo creo que lo cuento por ahí y me llaman mentiroso. Pues no. Yo nací en Madrid. De hecho, los madrileños, o sea, los que viven en Madrid, suelen haber nacido en otras partes y ejercen como madrileños. Y los que nacimos en Madrid, salvando Javier María y un par de rosas ocasiones, no salimos de allí. Pero en cualquier caso, evidentemente condiciona a Cádiz. No, lo que sucede es que La fuerza y el viento es una historia que toma como base a unos personajes reales que vivieron en Cádiz.
No es un documental sobre la vida de estos personajes. Yo no hago documentales, yo escribo novelas y las novelas hay ficción. Lo que sí es que la línea que estos personajes siguieron era francamente salvaje, tenía giros y situaciones que mucha gente en toda su vida jamás experimentará algo parecido a eso. Y el rastro que le seguí antes de escribir esa novela iba precisamente en esta dirección. Esta gente se dedicó a lo que era esquilmar. Cuando tú perdías ese rastro, porque hablamos de un periodo de tiempo bastante largo, yo tenía la suerte profesionalmente de conocer otras historias reales que podías encajar, y eso hacía que la novela no perdiera tensión ni veracidad. Pero estamos hablando de que había que rastrear a 3 personas que no tenían mucho interés en ser rastreadas durante un periodo prácticamente de unos 25 o 30 años. Es mucho. Entonces, hay un momento. Y luego, por otra parte, utilizo la ficción. Soy escritor. Y una novela es un artefacto de ficción. Eso está meridianamente claro. Lo que sucede es que el pozo de realidad que queda tanto de los personajes reales como de otros hechos reales que estos personajes yo les hago vivir, precisamente el lector detecta esa fiabilidad, esa certeza, ese detalle en esas acciones, y eso es lo que le engancha y le mantiene entretenido. Además, es lo que te dice todo el mundo. Dice, la novela tiene casi 600 páginas y a mí me ha durado 2 días. Digo, bueno, pues mira, para mí eso es un halago. Fíjate que yo pensaba, Óscar, siempre pensé, y bueno, la piratería en el mundo actual se da en el Cuerno de África, que se sigue dando y se da, si acaso se daba en el estrecho de Malaca, y en esa zona de ahí, porque hay un tránsito muy grande de navegación, y ya está. O sea, muy asociada un poco la imagen de como le ha ocurrido a barcos españoles, o la película Capitán Phillips, no sé si la has visto, pues claro. Está basada también en un hecho real. Claro. Bueno, lo que pasa es que, según parece, el héroe no fue el capitán, sino el contramaestre. Pero Hollywood tiene esas licencias. Entonces, claro que me trastoca un poco tu novela, esa imagen de que la piratería asociada a los somalíes, los pobrecitos somalíes en unos barcos de pesca saltando barcos, o quizá en Malaca o en el estrecho de Malaca, digo yo. Lo que sucede es que los mares de China y el estrecho de Malaca, como el Cuerno de África, son escenarios tradicionales de piratería desde siempre, desde siglos. La última gran pirata de los mares de China fue precisamente una mujer, Qin Shi, que ya a mediados del 19 fue cuando ella falleció, pero llegó a tener una flota de unos 1.800 juncos y sampanes y 8.000 hombres a sus órdenes pirateando aquellas aguas, o sea, que eso es histórico. Lo que sucede es que la Organización Internacional Marítima, podéis acudir a cualquier informe, lo que señala es que hay 4 zonas de piratería en el mundo. El Índico, donde hoy está desplegada la Operación Atalanta, y frente a las costas de Somalia, los mares de China, el Golfo de Guinea, donde cada vez es más alto el número de navíos que son robados, asaltados o expoliados, y el Caribe. En el Caribe era tradicional en la época colonial, bien, pero es que en los años 70, a raíz de que magníficos escritores náuticos empezaran a lanzar títulos sobre la vuelta al mundo, navegar en sitio, en colecciones que seguían los marinos, se produjo, sobre todo por parte de Francia y de Alemania, una avalancha de yates que se ponía a circunnavegar todo el Caribe. En esos momentos, las situaciones económicas de esos países no eran las más brillantes y daban lugar a una piratería muy cercana de gente que utiliza pequeños lanchones de pesca para asaltar yates. Son conocidos como peñeros, ese tipo de piratas. Entonces, me parece recordar que en el año que salió La Fuerza y el Viento, había habido 70 yates asaltados en el Caribe. Y uno de ellos desapareció por completo. Y en otros 5 casos se produjeron víctimas mortales en el asalto.
Cierto es que son navíos generalmente de velas que llevan muy poca tripulación, no es comparable con un petrolero o con un carguero de contenedores en la zona, pero sí se da mucho, y en el Golfo de Guinea igual. Y es más, mientras precisamente la operación Atalanta ha hecho descender muchísimo la piratería en el Índico, en cifras totales de ataque y de porcentajes de víctimas, en los mares de China, en el Caribe y en el Golfo de Guinea, las cifras van al contrario, van en alto. Vamos a hacer un pequeño receso y ahora seguimos, ¿vale? Muy bien. Venga. Estábamos hablando un poco de la piratería, estabas dando tú algunas cifras de la piratería en el Caribe, porque hay que decir que es que tu novela es una novela de piratas. La Fuerza y el Viento es una novela de piratas modernos. De piratas actuales, pero piratas, al fin y al cabo, ¿no? Sí, sí. Y entonces estabas contando que había, el año que salió la Fuerza y el Viento, hubo 70 asaltos, podríamos llamarlo. Podríamos decir asaltos, sí, ataques a yates. Pero es que también hay un error clásico sobre la piratería que es, digamos, obra de Hollywood. Hollywood confundía a los piratas con los corsarios. Y hay que recordar que el corso era una empresa legal y perfectamente regulada. Pero generaba mucho papeleo. Es decir, un capitán corsario tenía que rellenar muchísimos documentos. Entonces, esos son los documentos que los guionistas de Hollywood utilizan para desarrollar películas y crean ese fabuloso pirata tipo Rolf Flynn, tipo Burr Lancaster, ¿no? Saltando de barco a barco, abordando galeones españoles, que los piratas ni abordaron tantos galeones españoles como se cuenta, y además, si consideramos que pudieron hacerse 100 viajes de la flota de galeones, 20 fueron donde se sufrieron ataques piráticos, y en la mayor parte de los casos perdieron los piratas. Lo que pasa que cuando ganaron se los llevaron todo. Sir Francis Drake entre ellos. Bueno, a lo que voy. Esos piratas no han existido jamás, salvo en Hollywood. Porque el pirata fundamentalmente es un incursor anfibio, es decir, lanza los ataques, llega navegando, pero ataca poblaciones costeras o ataca el interior de tierra. Por eso, el ejemplo más gráfico de los piratas son los normandos, los vikingos. Igual pasaba con los filibusteros, la gente que se dedicaba al filibote, que es de donde viene la palabra, que eran personas de zonas deprimidas del norte de Europa, que utilizando ese tipo de embarcación, el filibote, que tiene una popa muy alta, navegaba por aguas poco profundas, podía entrar incluso en zonas de canales, etcétera, y saqueaba fundamentalmente zonas costeras. Pero el pirata que asaltaba barcos, en español, se llamaba pechelingüe, y de hecho en el diccionario de la Real Academia existe esa entrada y dice pirata que asalta barcos. Pechelingüe. Es el pirata que se dedica a asaltar barcos. Porque el pirata es un incursor anfibio, es decir, un tipo que llega por el Caribe, por los mares de China, por donde quiera que sea, aprovecha que una determinada población costera o una determinada factoría o una determinada colonia esté en la zona que esté, está esperando para que venga un buque para llevarse los bienes que ha producido, y entonces es cuando actúa. De hecho, si te fijas, el ataque de Francis Drake o el ataque del conde de Essex sobre Cádiz, que son los dos más famosos de los que tienen memoria aquí, el botín, el mayor botín no se consigue sobre la flota de galeones, que era lo que ellos venían buscando. En el caso de Drake, resulta está curioso porque su lugarteniente, otro de los grandes perros del mar, que eran 4 piratas británicos, Martin Frobisher, es el que se encarga de saquear Jerez, llega, descubre las botas de vino de Jerez y se las lleva a Gran Bretaña como botín, porque era un vino que sabía como un licor.
Y él es el que tiene la culpa de esa afición de los ingleses al Jerez. Entonces quiero decir con esto que los piratas lo que fundamentalmente saqueaban eran almacenes, propiedades, fincas, incluso lo más habitual, apresaban a las personas que ellos veían más pudientes para exigir un rescate monetario, y los menos pudientes que eran apresados eran vendidos como esclavos. O sea, ellos fundamentalmente estaban en el negocio de hay que hacer dinero como sea. Ilegalmente. Pero tu libro no va... No. Mi libro va de un grupo de aventureros que, por muy distintas razones, y siendo además Son prácticamente tres adolescentes... chavales de Cádiz. Sí, tres chicos, además hasta de buena familia, como eran los protagonistas reales, ¿no? De Hollywood. De Hollywood, no, de la historia en sí. No, me refiero a Hollywood, la barriada... No. Bueno, Hollywood... del campo de las balas. Del campo de las balas, exactamente. Hollywood, exactamente. Los pabellones militares Claro, de Hollywood. Cuando es Hollywood, Sí. como dicen Hollywood de Cádiz barrio, toda la ¿no? vida, exactamente. No, además es algo que tengo que explicar fuera cuando bien citas tú lo de Hollywood. Estos chicos se van de Cádiz por muy distintas razones. Cada uno tenía la suya. Lo que sí, había un convencimiento en esa época. Recordemos que es una época en la que incluso se produce una literatura de corte Vigny fuera de España, que lanza a mucha gente al mundo, el famoso On the Road de Jack Kerouac, en la carretera, ¿no? Esta gente llegan a la conclusión, parecen que es algo como si tuvieran la piel tatuada con un lema, ¿no? Y el lema es, la vida o es una aventura o no merece la pena. Entonces estos chicos se marchan, se van de Cádiz, y además se van precisamente en una balandra que han podido comprar de segunda mano, y en principio se lanzan como a lo que era una vacación, por menos dos de ellos, el tercero no tanto, a una vacación larga y enorme, ¿no? Y a pasárselo muy bien. Pero primero recalan en Marbella no pueden recalar en el fabuloso puerto Banús, que entonces tampoco era tan, como le pasa como ahora, no es tan importante, y se ven obligados a buscar una marina secundaria, Cabo Pino, que por cierto es un sitio bastante curioso, y ahí es donde ellos pueden atracar, pero claro, su intención siempre es Marbella. Y se van metiendo en extrañas lances. Tienen pues los más mayores, que son los más, ya prácticamente tienen 17, 18 años, son los que están teniendo pues romances, aventuras, tontean con la droga, etcétera. Y el más pequeño, que es un tipo muy raro y algo introvertido, va desarrollando una personalidad tremenda, va desarrollando la frialdad necesaria de los predadores del mar. Aparte es un tipo culto, estudiaba, querían que fuera militar, querían ingresarse en la academia, bueno, no solamente ingresar en la Academia General Militar, sino que además saliera el número uno de su promoción, porque tanto su padre como su abuelo eran militares. Entonces, desde pequeño le enseñaban tácticas, le proporcionaban libros de los grandes estrategas, etcétera. El tipo va adquiriendo una cultura, digamos, bélica, un ánimus de guerrero, y de pronto se le cruza en su camino la oportunidad de que si esquilmo a la gente que me cae mal, me voy a hacer rico. Y curiosamente su primera víctima es un nazi, porque él recibe una información que le indica que ese tipo era depositario de una parte de los lingotes de oro que los nazis robaron de Alemania, de Francia y de Bélgica, y que vía la frontera de España por Hendaya trajeron a España para luego pasar a América. Una parte pasó a América, otra parte quedó aquí. Aquí se quedaron también muchísimos nazis de aquella época, y esta gente apartó su porción de ese botín. Y ese es el primer ataque que le hace. Lo que pasa es que él no sabe que el oro es algo difícil de vender, porque el oro está marcado, troquelado, etiquetado. Y cuando intenta poner en danza ese lingote, esa información llega a una extraña organización cuya misión es, en teoría, analizar los tráficos de oro. Aparentemente con unos fines geopolíticos. En la novela, en La fuerza del viento, se va a demostrar que no era así, que tenían otra función. Y esta organización se da cuenta de que este tipo de pirata, este tipo de predador en que se están convirtiendo esos tres chicos, les interesa ese tipo de operador, y les va proporcionando pistas, y ellos cada vez se atreven a más, claro, acaban asaltando lugares donde la gente tiene armas,
porque acaban teniendo como víctimas a narcotraficantes, a otros nazis de mayor importancia, a gente que evidentemente no está dispuesta a que les roben su oro unos piratas, sean aficionados o profesionales. Y en el fondo la novela va presentando no solamente la evolución en la transición española, sino en toda la Europa de los años finales de los 70, 80 y 90. Es decir, donde quiera que ellos están pasando algo, la novela desarrolla lo que pasaba en esos sitios, en esos momentos también. Eso le da una veracidad que el lector puede, digamos, palpar. Cuando empiezan a sospechar que las autoridades policiales europeas están tras su pista, pues es cuando deciden cruzar el Caribe, habiéndose provisto antes de identidades falsas, y luego, o sea, cruzan el Atlántico y luego ya es cuando empiezan a recorrer todo el Caribe. Y en el camino van aprendiendo mucho de oro, mucho de paraísos fiscales. Lo primero es que descubren que no todos son iguales, ni funcionan igual, ni valen para lo mismo. También llegan a conocer, y eso lo aprenden en Gibraltar, cómo se puede crear un barco fantasma, es decir, cómo un navío deja de llamarse de una manera, pero tiene un registro oficial con otro nombre y otra bandera. Y a veces llegan a tener hasta embarcaciones que tienen 4 identidades reales, todas ellas falsas al mismo tiempo. La novela plantea esas tesituras y yo creo que es una cosa que apasiona mucho, porque ahora parece que ya los paraísos fiscales están a la orden del día, pero hace 4 años, bueno, muchos de los procesos que se detallan en la novela después han salido en sumarios. Bueno, luego llegan los papeles de Panamá, totalmente. Los Paradise Papers, Nauru, Islas Caimán, Islas Vírgenes Occidentales, Belice, países, todos ellos que siguen, muchos de ellos están todavía en la lista negra, tanto de la Unión Europea como de los norteamericanos, ¿no? Y también se explica precisamente por qué se escogen determinados países para hacer unas cosas, pero ellos mantienen sociedades tapaderas en otros países. Ellos acabarían radicados en Belice, en la antigua Guayana inglesa, y esa es su base para seguir pirateando por todo el Caribe. Y al mismo tiempo se crean una potente tapadera para que nadie sospeche que ellos son precisamente el mayor navío pirata que surge del Caribe. De hecho, hasta el barco que utilizan en esas páginas finales de La Fuerza y el Viento es una sorpresa. O sea, la gente no puede esperar que ese barco se dedique a eso. Y lo curioso del caso es que ese barco no solamente se dedicó a eso, sino que cuando se dedicaba a eso, incluso lo alquiló la industria cinematográfica para rodar una película de Robert Redford, se llama Una proposición indecente, y es el yate que ese Robert Redford millonario, que es el protagonista de la película, lleva a la actriz, que creo recordar que era Demi Moore, me parece que era, exactamente, para seducirla. Bueno, pues ese barco era el que estamos hablando. Bueno, y esta no es tu primera novela, la primera. Cazadores de humo. Cazadores de humo. Cuéntame la leyenda urbana de que eso tiene un componente autobiográfico. No. La leyenda urbana existe y yo no la voy a poder parar porque yo tampoco la puse en pie. No. Ahí está una pobre compañera víctima de esa leyenda urbana. Sí, pero insisto, es víctima de la maldad de los lectores y de los propagadores de esa leyenda urbana. Porque para empezar, el personaje protagonista, ¿cómo era la chica? Saurina. Saurina Balseca. Es que les pones unos nombres. Pero es que además yo no me inventé ese nombre. Saurina Balseca fue la primera abadesa del monasterio de Pedralbes y estando visitando aquello vi la tumba. Como Uriel. ¿Quién se llama Uriel? Pues mira, Uriel se llaman, que yo sepa, varios actores y cantantes mexicanos, y Gamboa es un homenaje a Gamboa, a Sarmiento de Gamboa, uno de los grandes marinos españoles. La verdadera identidad del Uriel real está también deslizada en las páginas de La Fuerza y el Viento, pero lo que voy. Físicamente, el protagonista, si algún compañero se parecía de todos los que había en Cádiz, era un compañero de Radio Nacional de España. No voy a decir su nombre porque no me ha autorizado, ¿vale? Lo dejo ahí. Ese era el retrato físico, porque además este compañero es un magnífico corredor de fondo. Y yo necesitaba que ese protagonista corriese, aguantando, tuviese mucha resistencia. Me inspiré muchísimo en él. Y en cuanto al personaje femenino, es una suma de 5 mujeres, 2 de las cuales no eran periodistas y otras 3 sí. Pero yo quiero comentarte una cosa. Mira,
Cuando yo me reuní con la entonces editora de Alfaguara en Madrid, que me invita a comer para hablar de publicar la novela, nada más sentarse, Amaya me dice: antes que nada, tengo que decirte que yo conozco a Saurina Balseca. Y le digo... ¿Y era la que yo pienso que es? No, no, vale. no. Ella se había imaginado otra. Es que es muy posible que se imagine otra. No, es que lo que me dijo Amaya es: no, yo no sé quién es Saurina Balseca. Te quiero decir que en todos los trabajos donde yo he estado y he pasado por 7, he conocido a una Saurina Balseca. Vale. Entonces yo creo que ese ha sido el mérito de ese personaje femenino en la primera novela. Yo no sé si te he contado, hay una compañera de profesión nuestra que un día le dice a un alto dirigente del Partido Popular en Andalucía, que lo sigue siendo: yo sé que tú eres esta, y le enseña el libro. Y la pobre le ha perseguido ese estigma en Sevilla hasta el punto de que ahora está en Madrid. ¿Sabes de quién te hablo? Yo puedo decir, porque esa compañera es amiga y además le tengo bastante afecto y respeto a su carrera profesional, que esa compañera lo único que tiene es una maldición en su vida: tiene los ojos verdes, igual que el protagonista pero nada más, no tiene ninguno más. De hecho, hay otra compañera en la que está mucho más inspirado la parte de atractivo físico que tiene, que también está en Madrid y cuya última información ha sido, afortunadamente sigue teniendo mucha más información, digo, su última información de su vida ha sido tener acceso en exclusivas a un determinado personaje muy vinculado a la corrupción del Partido Popular, y esa periodista, en los años en que yo más profesionalmente la traté, porque estuvo de prácticas en la redacción, además era brillante ya desde entonces, era la que producía ese efecto mareante, especialmente entre el personal de administración. O sea, cada vez que esta compañera entraba, pues había una especie de guardia de honor formado por oficiales de administración, de almacén, de carga y descarga, de taller, que la saludaba con efusión y yo creo que prácticamente la vitoreaba. En esa me guiaba más. Cierto es que ella no tenía los ojos verdes y la otra compañera sí. Pero vamos, no. De hecho, la otra compañera... cualquiera que tenga relación y la haya tratado amistosamente y profesionalmente sabe que es una mujer de carácter más bien reservado, y Saurina no lo es. O sea que eso son maledicencias, insisto. Bueno, que quería también hablar contigo de otro aspecto que a mí me resulta muy interesante de tu trayectoria, es tu especialización en asuntos militares, ¿no? Que es donde te veo a publicar últimamente, ¿no? Aunque tú también escribiste mucho sobre temas medioambientales, y en tu primera novela se nota mucho de, digamos, tu conocimiento de ese mundo del medio ambiente, de descripciones de plantas, de las que en tu primera novela incluso das los nombres latinos y ese tipo de cosas, ¿no? Pero veo que últimamente, por las causas que sea, no escribes de esos temas ambientales, que son temas de extraordinario interés, pero bueno, la industria va así. Sí escribes de temas militares, que en la provincia de Cádiz me parece un tema de mucha importancia, porque hay al menos 2 bases navales muy importantes, Gibraltar y Rota. Hay un despliegue de baterías de misiles, tanto el ejército de tierra como la armada tienen un despliegue en la provincia, quizá por el hecho de ser una cosa que nunca se reconoce públicamente, pero que me imagino que tú lo habrás hablado con muchos de tus informadores. Un potencial enemigo de España es Marruecos. Nunca nadie lo va a decir, obviamente, porque es un vecino con el que queremos llevarnos bien, pero me imagino que en los planes de contingencia del Estado Mayor
siempre se habrá pensado qué podría ocurrir con una desestabilización en Ceuta y Melilla, con que cayera la monarquía alauí, el impacto que eso tiene, con los caladeros en el Sáhara, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces a mí me parece un tema de un extraordinario interés el papel de la provincia en el ámbito militar, ¿no? Y te veo que publicas y de vez en cuando pasan como largos periodos sin que publiques nada. Y tú sabes, yo lo echo de menos, ¿no? Porque yo siempre he pensado que Cádiz podía ser como Carolina del Norte, que con aquello que era una servidumbre, que se decía servidumbre hace 30 años, se pueda convertir en una industria que dé empleo y riqueza, porque alguien tendrá que defender España, ¿no? En efecto, vamos a ver, dos cuestiones. La primera, yo tengo esas dos especializaciones unidas a una tercera sobre temas de relaciones internacionales. De hecho, cuando yo empiezo en periodismo, yo hacía algunos, fundamentalmente, artículos de análisis internacional. Las otras me vienen rodadas. Yo entonces estaba con el desaparecido Diario 16 y tenemos que vivir de primera mano el primer conflicto del Golfo de Sirte. Es decir, cuando la primera vez que se enganchan los norteamericanos con los libios de Gaddafi. Entonces nos encontrábamos que teníamos a Rota, a Morón, al campo de Gibraltar, Peñón incluido, en un estado frenético de actividad. Los vuelos eran constantes, el trasiego. Rota era fundamentalmente un aeropuerto logístico, pero Morón era un aeropuerto táctico, es decir, desde allí pegaban bombarderos, etc. Y en una de estas, un bombardero F-111 Lancer regresa tras una incursión de forma muy preocupante. Regresa con una bomba que no ha logrado soltar, fijada de mala manera, evidentemente, azucarenado, y regresa además corto de combustible. Nosotros nos enteramos de eso y yo soy comisionado a la barja de la base de Rota, porque evidentemente no nos dejaban entrar, a ver si el bombardero Lancer llega o no llega. Y en esa tesitura me encuentro, primero, que la Guardia Civil me identifica a mí y al compañero Ángel Movillán, el famoso Ángel Movillán que me acompañaba en aquella ocasión, nos identifica para asegurarse de que no somos ni etarras ni nada de nada. A continuación, yo caigo en que yo no he visto nunca un F-111 Lancer, es decir, lo puedo tener aparcado delante mía, estacionado delante mía, que no sé que es un Lancer. Y en ese momento me hago una reflexión. Cuando esto acabe, yo me tengo que especializar en defensa, porque estoy trabajando e informando para una provincia que tiene todo ese componente militar que acabas de desarrollar, no solamente extranjero, sino posiblemente, bueno, desde hace ya algunos años, todo el potencial del ejército de tierra en España está concentrado en el sur y en el este, en el sureste, al punto de que el ejército de tierra en España, su máxima autoridad operativa es un teniente general que es el jefe de la Fuerza Militar Terrestre, que está en Sevilla. O sea, en Sevilla no hay un gobierno militar, en Sevilla lo que hay es la Capitanía General de la Fuerza Terrestre. Entonces, todo eso te hace pensar. En la provincia de Cádiz hay unas 35.000 personas directamente relacionadas con el sector castrense, bien porque son profesionales, bien porque son familia de esos profesionales, hermanos, primos, esposas o maridos o lo que sea, o bien porque trabajan en una serie de industrias de servicio y de industrias como le pasaba a Bazán, a San Carlos, etcétera, que están relacionadas con el sector de la defensa. Lo menos que puedes hacer para atender bien a ese público mínimo es que tú tienes que saber de qué estás hablando. Y a raíz de ahí inicio una especialización bastante intensa, la inicié con el Ministerio de Defensa y la culmino con la propia OTAN en un curso especial del que recuerdo que solo dos sacan muchísimo aprovechamiento, que es mi buen amigo y compañero Esteban Villarejo, que es el especialista en temas de defensa del Grupo Vocento, aunque él trabaja concretamente en ABC, porque es que nos hinchamos desde Bruselas hasta Croacia
de analizar, estudiar y ver todo tipo de bombas, de las nuestras, de las de la OTAN, de los países aliados por la paz, que es como se llama una iniciativa que desarrolló la OTAN con países del antiguo telón de acero, en fin. Y yo creo que eso, claro, te acaba marcando. ¿Por qué tengo esa falta de entre comillas, continuidad? Bueno, yo soy freelance, es decir, yo produzco mis reportajes y los vendo al medio que lo quiera comprar. En el caso de Andalucía es el Grupo Yoli, que los publica en los 9 periódicos. Pero yo lo que no hago es entrar en colisión con los compañeros que en cada uno de esos medios se dedican a cubrir la información militar. Primero porque hay casos como el de Alicia Ruiz aquí en Diario de Cádiz, que es una profesional francamente buena y es una de las personas más capaces que yo he visto informando de temas de defensa. Es decir, que yo agradezco el elogio, pero creo que la persona que consume información sobre defensa en la provincia de Cádiz tiene en Ali Ruiz una auténtica referencia. Ahora mismo también otros medios están incorporando a compañeros y compañeras, fundamentalmente compañeras, porque son unas magníficas profesionales, que están muy versadas en esas historias. Vamos a ver qué juego da. Entonces yo lo que hago es, gracias a mis contactos, gracias a la experiencia, gracias a ese conocimiento, gracias a la especialización, lo que vendo son temas que sé que el compañero que está compelido a un trabajo diario de hay que sacar, pues no tiene tiempo para sacar. Y sobre todo porque hay que dar muchas vueltas, entrar por muchas puertas, pasar por muchos lados para llegar a conseguir esos temas. No son temas que se vayan a ofrecer diariamente a un periodista de... Y por eso eso explica los saltos y los lapsos. Bueno, eso y claro, mi dedicación también a la trayectoria literaria, a la novela. Porque la novela, esto es una cosa que siempre comento. Si alguien está pensando en convertirse en literato, me parece muy bien. Le aconsejo que no se vuelva novelista. Escribir novela en serio requiere un mínimo de por lo menos 6 a 7 horas diarias. Y eso no significa estar creando, sino muchas veces estar mejorando y reescribiendo. Yo la idea la tengo desde el principio. A lo mejor lo que no tengo es la gran habilidad intelectual de que la plasmo en 3 meses. Pero mi experiencia me indica como lector que novelas que están hechas en medio año, o bien ha sido medio año de escritura física porque el autor ya tenía todo el material perfectamente trillado, o bien son unas catástrofes impresionantes. Y suele pasar mucho con gente que dice que escribe con una fluidez absoluta. Yo respeto mucho al que la tenga, pero son muy pocos los que están dotados de ella. Bueno, Óscar, pues muchas gracias por este rato. Recordamos a todos nuestros televidentes La fuerza y el viento, un extraordinario obsequio para estas Navidades, la novela de Óscar Lobato, que en marzo ya tendremos la 4ª. Eso espero. Óscar, muchísima suerte. Muchísimas gracias a ti, Fernando. Siempre.